Según el Reyes capítulo 5 y el versículo 1. Amén. De Dios. Amén. Segundo libro de Reyes. Amén. Capítulo 5 y el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Y quiero enseñar en esta hora acerca, amén, de esta expresión, pero la vamos a usar literalmente, como Dios manda. Como Dios manda. Amén. Es más que una expresión. Gloria a Dios. Es una manera de vivir. Gracias te damos, poderoso Dios, en esta hora. Tú eres digno y poderoso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta familia. Háblenos, Señor. Ministra. Prepáranos, Señor, para encontrar, Señor, cualquier obstáculo, decisión en esta vida. Con tu ayuda, con tu dirección, con la dirección de tu Espíritu Santo, le pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Nuestro hijo pequeño, Jacob, aprendió a apretarse los cordones, a apretar sus cordones hace unos meses. Y le había enseñado cómo también hacer el nudo doble para que no se desatara ahí cuando está jugando. Y él aprendió a hacer, pues, primero apretarlos bien en el lazo y después hacer hacerlo doble. Pero inevitablemente cuando quitaba los zapatos, él no podía sacar el cordón correctamente y se le apretaba en vez de soltar. Y él quedó ahí, así jalando al cordón y se le apretaba más hasta que quedó frustrado y nomás le quita los zapatos sin, amén, sacar el lazo ahí del cordón. Quedó frustrado porque no lo estaba haciendo bien. Y yo le había enseñado bien. Amén. Pero no lo estaba haciendo bien. Yo tengo que sentarme ahí en el suelo y mostrarle cuál, amén, cordón agarrar, cuál de los hilos y sacarlo, amén, despaciosamente, y así cuando lo sacaba ya desapretaba el cordón. Ustedes dicen, bueno, esto es sencillo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? Hay una manera correcta de hacer las cosas. Amén. Mi papá siempre me decía, hágalo bien y hágalo correctamente. Si hay que investigar, si hay que estudiar, si hay que pedir consejo de alguien, pero hágalo bien, hágalo correctamente. El motivo de esta palabra hoy es para evitar que nosotros escuchemos, te dije. Yo sabía, eso nos iba a causar una reacción, amén. Nadie le gusta eso. Escuchar, te dije. Amén, te dije. Yo lo he escuchado muchas veces. Amén, yo lo he escuchado muchas veces. ¿Qué tal cuando nosotros queremos hacer algo a nuestra manera? Amén, a nuestra manera. Y alguien nos dice, con mucho cariño y paciencia, pero así se hace. Amén, así se hace. Ignoramos ese consejo y lo hacemos a nuestra manera. Y después, ¿qué escuchamos? Te dije que no lo hiciera así. Amén. ¿Qué problema cuando hacemos cosas a nuestra manera? Amén. Y no es la manera correcta, podemos decir. Amén. Si es la manera correcta, está bien. Amén. Pero si no, amén, causamos un problema. Amén. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, en lo natural y también en lo espiritual. Amén. Hay una tentación
de hacerlo a nuestra manera y no acatar a los consejos, a los principios de Dios, a los consejos de otros. Amén. Podemos usar tal vez ejemplos de arreglar algo. Amén. Y estoy hablando tal vez de la experiencia. Amén, personal. He ido a comprar piezas y he indagado, investigado y yo quiero arreglar algo. Vamos a poner plomería. Y pienso que he dado con el problema, ¿no? Ahí está la fuga y lo voy a arreglar. Voy a comprar unas piezas y lo desarmo y lo armo de nuevo. Y cuando prendo la llave, amén, desde donde prendí la llave escucho el chorro de agua. Amén. Y corro y cierro la llave y regreso y todo está mojado. Amén. Porque no lo hice bien. Gloria a Dios. Y ahora entonces voy y pregunto a alguien, amén, un plomero, a alguien que sepa, amén, ¿cómo lo hago? Amén. ¿Cómo se repara esa pieza? ¿Qué hay que hacer? No, así no. Tú tienes que cambiar esta pieza, después este sello y ponerlo así. Si no, no te va a funcionar nunca. Amén. Igual con el carro. Yo no soy mecánico, sé cambiar piezas. Amén, en el carro. Sé cambiar piezas. Y una vez desarmé lo que se llamaba la cremallera o es para el power steering del carro. Tenía una gota. Entonces yo voy a cambiar los sellitos ahí, es fácil, pensé. Yo no sabía que había una manera de hacer eso, una manera correcta. Yo cambié eso y compré los kits de sellos como 4 o 5 veces. Lo desarmé, lo armé, hice todo como yo pensaba que se tenía que hacer y goteaba más. Hasta tal punto que yo desconecté la pieza esa. Amén. Y en la bomba donde iba el líquido, puse la manguera que salía a la cremallera, un retorno a la misma bomba y así anduve con el carro hasta que lo vendí. Nunca lo arreglé. No tenía power steering, pero me crecieron los músculos de los brazos. Ahí estaba forcejando con ese carro por 3 años. Porque yo lo hice a mi manera, ¿no? Las horas, el tiempo que tomé, las piezas que compré. Amén. Debía haber ido al mecánico en primer lugar. Amén. Yo puedo pararme aquí por horas y no le miento y cantarles historias como estas en lo personal, pero no voy a hablar de mí ya. Y yo he escuchado muchas veces, te dije. Amén. Debías haber consultado con alguien. Amén. Como decimos, tenemos que llamar los profesionales. Amén. ¿Cuántas veces hemos llegado al mecánico habiendo cambiado piezas nosotros mismos y el carro todavía no anda bien y por fin nos demos por vencidos? Arréglame el carro, por favor. ¿Ve? Lléveselo al profesional. Amén. Llama al profesional, pero hay algo en nosotros que queremos intentar y hacerlo a nuestra manera. Y en algunas cosas sí podemos experimentar tal vez, practicar un poco y no hay mayor daño. Amén. Tal vez nomás la molestia de la esposa. Amén. Que está ahí diciendo, te dije. Amén. Gloria a Dios. Ya no voy a decir eso más, ya. Yo sé que eso está poniendo a punta nuestros nervios. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo una vez que unos hermanos estaban arreglando un carro. Y era un hermano de la iglesia y su cuñado, él pidió ayuda de su cuñado. Y el cuñado le había preguntado porque era la bomba de gasolina en su carro. No, la bomba está dañada, no sirve. Ayúdame un sábado, vamos a bajar el tanque de gasolina, vamos a desarmar todo. Compró la pieza, la pidió, estaba en Panamá, eran unos americanos que vivían en la base. Pidió la pieza en los Estados Unidos, llegó la pieza. El carro estaba parado ahí en su garaje una semana, no sé cuánto tiempo demoró llegar la pieza a la base. El cuñado vino y él había dicho, ¿hay gasolina en ese carro? Dije, sí hay. Sí hay gasolina, yo sé que hay gasolina. Debajo del carro estaban ahí desarmando y arreglando y eso. En eso yo pasé, yo no sé por qué
fui ese día, pero había otra actividad que estaba recogiendo, dejando con la esposa de uno de los hermanos. Y cuando yo llego, ahí lo veo los dos debajo del carro. Los pies para afuera y ahí estaban el sonido de llaves, de metal contra metal y así estaban ahí hablando el uno al otro y todo. Y en eso dijo el otro, el cuñado, le dice, este tanque está livianito. Y yo estaba parado ahí y dije, hey, ¿qué dije? ¿Qué dijiste? Dice, no, este tanque está livianito. El tanque no tenía gasolina. Y después él confiesa que el medidor, el reloj, no funcionaba. Que él nomás llenó el tanque e iba calculando por las millas. Y a veces por el tiempo. Porque él sabía ya su ruta de trabajo para la casa, donde iba en la semana. Y a la semana, 2 semanas, rellenó el tanque y así andaba. Y él estaba seguro que el tanque tenía gasolina. Horas y horas. ¿Por qué? Porque él lo quiso hacer a su manera. Él no hizo caso a su cuñado, quien dijo, ¿hay gasolina o no? Amén. Y nunca olvidaré él contar eso. Él lo contó por años. Digo, no, ahí estaba yo. Me dijo, agarre bien el tanque para no se le caiga. Agarrar que no tiene nada. Estamos aquí desarmando todo esto por gusto. Amén. No tiene nada. Entonces, como otro dijo que iba a arreglar su carro, y yo tenía un ruido grande en mi carro. Un ruido terrible. Dice el otro amigo, ¿y cómo lo arreglaste? Dice, abrí la puerta y la empujé para afuera. Eso era una broma. ¿No lo agarraron? Sí, o tienen miedo de reír los varones. Yo sí estoy riendo con gusto porque la hermana Sofía no está. Eso, por eso sí. Hey, hombre, no sean miedosos. Es una pequeña broma nomás. Así se arregla algunos ruidos, hermanos. No le diga a ella que yo conté ese chiste, amén, por favor. Amén. Pido solidaridad de ustedes, amén. Gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es la más correcta. Amén. No es la manera correcta. Entonces, hay una preciosa enseñanza aquí en la experiencia de Naamán, que él quiso hacer algo a su manera. Y realmente ahí está el mensaje, amén, de esta historia. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Muchas veces tenemos expectativas, pero incumplidas, amén, insatisfechas. Tal vez hay una necesidad en nuestras vidas no llenada, un sueño que no hemos alcanzado, algo que no se realizó. Y en esa frustración o esa presión, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Buscar la manera de resolver. Tal vez hay obstáculos, fracasos, metas que hemos puesto. Amén. Y solamente hay frustración al final. Tenemos una imagen siempre en nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra carrera, tal vez de nuestro estado físico, nuestro parecer. En fin, hay muchas cosas que pongamos como expectativas o cosas que quisiéramos ver, amén, pero la vida nos desilusiona, amén, nos desilusiona muchas veces. No es que son malas las expectativas o los sueños o las metas, estas son las cosas que nos inspiran a seguir adelante, amén, a levantarnos nuevamente y empujar un poco más, amén. Pero también pueden ser dolorosas, traumáticas, amén, cuando hemos puesto nuestra esperanza en estas expectativas. Ahí está la tentación de valernos por nosotros mismos, amén, de esforzarme, amén, y hacer algo por mi propia cuenta, amén. Pero llegamos a un punto, hermanos, donde tenemos que buscar consejo, amén, y primordialmente consejo de Dios, amén, de su palabra, amén, de la vía espiritual, de la manera espiritual, de la manera de Dios,
o las cosas no nos van a resultar nunca. Amén. Y como le dije, yo tengo años y años de historias que le puedo compartir de yo mismo, donde yo quise hacerlo a mi manera. Amén. Gracias a Dios estoy madurando. Amén. Tal vez tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, a veces uno se tira de los pelos. Amén. Pero es por su propia culpa. Amén. Gloria a Dios. Por mi propia culpa. Y aquí hay que escuchar la frase que le dije que no le iba a repetir. Amén. Es doloroso eso. Es difícil aguantar eso en ese momento. Por poco se convierte Naamán en víctima de sus propias altas expectativas. De querer hacer algo a su manera. Amén. Ahí está el mensaje de esta historia. Era un hombre poderoso. Amén. Dice la palabra que un varón grande delante de su Señor, alta estima, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahora, esta es la perspectiva del rey de Siria. No es que Dios favoreció a Siria, porque Siria era enemigo, amén, del pueblo de Dios. Daremos cuenta de esto. Pero la perspectiva de ellos era que como ellos habían podido subyugar, amén, y vencer al ejército de Israel, ellos dieron el crédito a Dios, amén, que Dios estaba a su favor y no a favor de su propio pueblo. Es otro mensaje, amén. Pero para que no haya confusión, no es que Dios favoreció, apoyó a Siria, no. Amén. Dios usó a Siria, amén, para disciplinar a Israel. Eso sí. Amén. Pero no estuvo a favor de ellos en el sentido de que diga el rey aquí de Siria. Hombre valeroso en extremo, dice, pero leproso. Miremos aquí su condición primero. ¿En qué condición era? La lepra es muy parecida al pecado en cuanto, amén, a algunas cosas. El pecado comienza pequeño, con una pequeña falta, un pensamiento, una tentación, amén. Y como la lepra se esparce a través de todo el cuerpo, infectando a nuestras facultades, retorciendo nuestro intelecto, pervierte nuestras emociones, endurece nuestra conciencia y esclaviza nuestra voluntad. Ahí nos lleva el pecado. Amén. El deseo de hacerlo a nuestra manera. Gloria a Dios. De buscar una forma incorrecta muchas veces de hacer las cosas, de tratar las cosas, de manejar las cosas. La lepra y el pecado ambas crean una disminución en la sensibilidad. La lepra causa la disminución de los nervios centrales, la inhabilidad del sentido del tacto. De igual manera, cuando permitimos que el pecado tome control de nuestras vidas, nos convertimos callosos, entumecidos a la palabra de Dios, a su voz y a entender su voluntad. Ningún consejo funciona. Amén. Ninguna palabra, ninguna prédica, ninguna ayuda o apoyo, amén, de algún familiar, de nuestra esposa o esposo, nada funciona porque ya somos sordos a eso. Amén. Y persistimos, insistimos en hacerlo, amén, a nuestra manera. Durante los días, amén, de la Biblia, los pacientes con lepra eran tratados como si estuvieran ya muertos. No había cura, los leprosos eran aislados de la comunidad, no había esperanza y se consideraban ya muertos en vida. Cuando Jesús sanó la lepra en los evangelios, Él no estaba realizando un milagro, sino algo hasta entonces desconocido, nunca. Amén. Esto no pasaba, no había cura. Pero Jesús tocó lo intocable. Amó a los que nadie amaba. Él sanó a los leprosos cuando la sociedad quería nomás o podía, según la ley, aislarlos. Él perdonó cuando nadie más podía. Jesús era el único que pudo realizar este milagro en nuestros
en las vidas de estos leprosos. El único que tenía poder, amén, para sanar. Solamente podemos imaginar lo horrible que era la lepra para Naamán, vivir esta realidad. Él tenía poder, tenía victorias, dirigía ejércitos, tenía tal vez éxito en otras áreas de su vida, pero no ahora con su salud, con su estado físico. Y al final eso lo iba a aislar de su familia, de su profesión, amén, de todo. O sea, él estaba en una condición sin esperanza. Él no tenía la fuerza ni el cómo, amén, salir de esto. Dice la palabra que esta mujer, amén, que era sirvienta, dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fijamos un poco lo que pasó. Primero, él ofrece dinero. Amén. Ofrece dinero. Dice, llévese consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Él creía con su autoridad y su poder y su dinero, podía entonces ahora ser sanado. Amén. Se equivocó, gloria a Dios. Se equivocó. No tenía autoridad ni poder sobre lepra. Amén. En otras áreas de su vida sí, pero en este caso no. Solamente Dios podía sanarle. Solamente Dios podía aliviarle de esta enfermedad. Entonces cuando llega al rey de Israel estas cartas, él las leyó, entonces rasgó sus vestidos. Y aquí está la primera reacción. Amén. Primero el rey las lee. ¿Cuál es la primera reacción en nuestras vidas? Amén. La frustración. Amén. La desesperación. Después, ¿qué hago? ¿Qué muevo? ¿Con quién hablo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo salgo de esto? O sea, todo es mi manera. Amén. La manera que yo pueda hacer esto. Y el rey cayó en este mismo error. Amén. Él cayó en el mismo error de pensar que recaía sobre él la responsabilidad de ayudar a este general. Sintió temor, amén, porque ellos habían sido dominados y atacados por los sirios. Y él tal vez pensaba, es una trampa, amén. ¿Qué hará él? Yo no le puedo sanar. Claro, tú no le puedes sanar de lepra, pero Dios sí. Amén. No te compete contestar estas cartas. Amén. Tú no puedes sanar a ese general de la lepra. Pero él se frustró y rasgó sus vestidos y quedó así en ese momento, amén, impotente. Dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para qué este envía a mí que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Me encanta la respuesta del varón de Dios. Él dijo, sí, hay un Dios poderoso que puede sanar al general. Amén. Tal vez no a su manera, tú no puedes. Y él también, sabiendo del poder de Dios y la unción de Dios, que tampoco reposaba sobre él la unción o el poder sanar a ese general, pero él iba a recurrir a Dios. Él iba a llevar esa petición a Dios. Amén. Él iba a confiar en Dios. Él no lo tomó como algo personal, como el rey de Israel. Él no dijo, no, es contra mí, y si no lo puedo sanar, si no lo puedo ayudar, me va a matar. No. Yo voy a llevar esto ¿a dónde? A Dios. Como Dios manda. Amén. Como Dios manda.
Entonces vino Naamán con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahí buscó su respuesta, ahí encontró la respuesta, la sanidad. Pero por su arrogancia, amén, ignorancia también, casi es víctima de una expectativa falsa, amén, de querer hacer las cosas a su manera. ¿Qué tal si hubiera dicho, no, así no? Y hubiera vuelto a Siria, hubiera muerto como leproso. Amén. Gloria a Dios. Hubiera vuelto en la misma condición y más, él se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, hablando de Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. Es mi manera de ver las cosas. Es lo que yo quiero, es lo que yo espero. Es lo que yo pienso que puedo arreglar y manipular y organizar de alguna forma. Amén. Aunque me cueste la vida, lo voy a hacer así. Y sí le va a costar la vida. Le va a costar mucho. Amén. Si nosotros tenemos esa tentación y nos entra ese deseo en ese momento de hacerlo a nuestra manera. Abana y Farfar dijo: ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén. Se fue enojado. Sus criados le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Gloria a Dios. He hablado con personas que me han dicho: si Dios me bendice, yo pagaré mis diezmos. Están esperando que Dios les dé cientos de miles de dólares para dar una ofrenda. Amén, gloria a Dios. Es que ellos quieren hacer las cosas a su manera. Amén. Ellos ponen las condiciones, amén, a Dios. Amén. En vez de pedir a Dios que los guíe, ellos mandan a Dios a hacer lo que ellos quieren. Amén. Tienen ya una cosa ya imaginada, cómo debe de ser, cómo quieren que Dios actúe a favor de ellos, cómo ellos quieren que Dios arregle, organice las cosas, y en base a eso oran así, mandándole a Dios. Pero yo pienso que es Dios quien me mande a mí. Amén. Y no yo a Dios. Pero muchas veces estamos en esta trampa espiritual de decirle al Dios lo que queremos y cómo lo queremos. Amén. No es incorrecto pedirle a Dios algo. Pero sí es incorrecto mandarle a Dios o exigir que Dios lo haga así, a su manera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que ser humildes y sometidos a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios y más que todo a sus principios. Amén. Y hacerlo a la manera de Dios y sabemos que las cosas saldrán bien para los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Es la manera. Entonces dice la palabra: él entonces descendió, hizo caso a sus criados, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahí está la manera de Dios. Así es como Dios manda. Amén. Así es como Dios manda. Por poco se convirtió Naamán en víctima de sus altas expectativas, de su deseo de hacer las cosas a su manera. Gracias a Dios se sometió al consejo
de sus criados y se sometió a la voz de Dios que venía a través del profeta. Él escuchó el consejo de Dios. Él había ya recibido respuesta directamente de Dios. Amén. Pero estaba sordo, ciego espiritualmente. Amén. No oyó la voz de Dios, no reconoció la autoridad del profeta. Amén. La altivez, el orgullo y el pecado, hermanos, amén, nos hace ciegos y sordos. Amén. Y nos esclaviza, amén, a nuestra propia opinión. Amén. Que reina. Gloria a Dios. Mi propia opinión, mi propia perspectiva es, amén, la que vale, y entonces ninguna otra palabra escucho. Ni cuando el profeta de Dios está ahí hablando directamente de Dios. Dios dijo, ve y lávate y serás limpio. No, así no. Yo lo quiero hacer a mi manera. Por lo menos, si no fuera como yo lo quería, que Él viniera, dijera grandes palabras y después me tocara, me sanara y todo, por lo menos me manda a lavar en un río limpio. Amén. Gloria a Dios. En una condición tan grave, amén, sin esperanza, y Él va a argumentar con la dirección de Dios en ese momento. Gloria al Señor. Hay muchas cosas parecidas, amén, a la lepra y el pecado, como podemos ver. Amén. Tome control de nuestras vidas, amén, y nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, ni entender su voluntad. Y así andamos, amén, luchando, moviendo, haciendo, cambiando, arreglando. Y pagamos las consecuencias lastimosamente. Gloria a Dios. Entonces sus expectativas se hicieron añicos en ese momento. Amén. La voz de Dios le dijo qué tenía que hacer para estar limpio. A eso venía, para ser limpio. Y él escuchó las palabras, serás limpio, pero no aceptó, amén, la voz de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pecado hemos negado someter a Dios? Amén. ¿Qué pecado en nuestras vidas? ¿Qué manera de ser? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué perspectiva? Amén. ¿Qué altivez o egoísmo o terquedad? Amén. Que todos tenemos. Amén. Que renegamos someter a Dios. Amén. Es que queremos hacer las cosas a nuestra manera, aun cuando vemos el principio y vemos el resultado y vemos el testimonio de Dios. Somos ciegos a eso. Amén. Y ahí luchamos, gloria a Dios, por hacerlo a nuestra manera. Amén. Y salimos, amén, siempre frustrados. ¿Qué desobediencia estamos justificando en nuestras vidas? Amén. ¿Qué opinión propia que no queremos soltar, que tal vez otros nos han dicho? No es así. Amén. No es así. Hágalo así. Gloria a Dios. Esta es la manera. Este es el principio de Dios. Esta es la manera. Amén. Es como Dios manda. Gloria al Señor. Pero Dios mediante podemos ver aquí, aprender, amén, del ejemplo de Naamán. Qué tan fuerte nos agarra a veces nuestra propia opinión y querer hacerlo a nuestra manera. Aún en esa condición tan grave, sin esperanza, no había cómo para ese hombre. Y aún con eso está discutiendo, amén, con la solución directamente de Dios. Gloria al Señor. Yo pido por mí mismo, amén. Esta palabra me ha llegado, le digo, amén. Como acusó a una hermana a mi papá, estaba enseñando. Él dirigía un grupo en Alemania cuando vivía en Alemania, de hermanos por unos años, y mi papá le gustaba enseñar y predicar así. Tenía un estilo ahí. Entonces, esta mujer no le gustó eso nunca.
Entonces, una vez vino y habló con mis padres y le decía a mi papá, ella está orando. Entonces mis padres estaban informando al grupo que se iban, ya los iban a trasladar aquí de vuelta a los Estados Unidos. Y dice la señora, Dios ha contestado mis oraciones. Porque estaba orando que Dios los llevara. Amén, gloria al Señor. Y dijo mi papá, bueno, Señor ha contestado tus oraciones y las nuestras también. Gloria a Dios. Pero ella le reclamaba, no me gusta que tú nos enseñes así apuntando y señalando con tu dedo. Eso es grosero. Entonces mi papá dice, está bien hermana, pero sabes que con un dedo te estoy apuntando, pero con tres me estoy señalando a mí mismo. Gloria a Dios. Con tres para atrás me estoy señalando. Amén. Y salió de esa. Pero Dios me ha hablado. Amén. Dios me ha hablado y de una manera muy especial. Yo pienso que también a todos. Amén. De una manera como muy agradable Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. De recapacitar un poco, de pensar. Amén. De hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Con consejo, con dirección. Dirigidos por Él. Amén. Sometidos a Él y a su voluntad, a su palabra, a su justicia, a sus principios. Y si hay algo en tu vida que tú tienes que someter a Dios, somételo a Dios. Humíllate en la presencia de Dios y haga caso a la voz de Dios y te saldrá bien. Serás limpio. Créemelo. Amén. La manera de Dios es la mejor manera. Amén. Es la manera que produce bendición y fruto en nuestras vidas. Pero sí luchamos con eso a veces. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú tienes que someter algo a Dios, hágalo ahorita. Amén. Gloria al Señor. Yo recuerdo una conferencia, el pastor estaba predicando, el invitado, y dice, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y seriamente estaba predicando y dijo, piénsalo. ¿Cómo es la voz de Dios en tu vida? ¿Cómo tú la escuchas? ¿Cómo le parece la voz de Dios? ¿Cómo la reconoces? Yo estaba viendo por ahí que para mí la voz de Dios es muy parecida a la voz de Sofía. Muy parecida a la voz de Sofía. Amén. Gloria a Dios. Aprecia, amén, y valoriza el consejo de tu esposa, de tu esposo. No siempre tendrán la razón, pero hay un principio, amén, en la humildad. Es un principio, amén. Hay un principio en la humildad de recibir y acatar a consejos, amén. Y evita, amén, escuchar, gloria a Dios, lo que le dije. Lo que le dije. Eso es desagradable, hermanos, andar toda la vida así. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios nos puede guiar. Amén. Nos puede limpiar, nos puede bendecir, nos puede dar, amén, muchas cosas buenas, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Gloria al Señor. Y no dejar que el pecado, amén, contamine nuestras vidas, como la lepra. Amén, como la lepra. Y después no hay esperanza, no hay quien nos hable, no hay quien nos hace reaccionar. Amén. Y quedamos, hermanos, amén, hasta que no aguantamos. Gloria a Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando Dios me hable, cuando Dios me dirige, cuando hay un consejo, cuando está la palabra, una prédica, el principio de Dios, yo quiero someterme a eso. Amén. Y te hará bien. Amén. Y serás limpio y bendecido
en el nombre de Jesús, como Dios manda. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar unos minutos nomás. Yo te aconsejo y por el testimonio de Naamán, humíllate un poco en la presencia de Dios. Somete esa actitud, esa opinión, ese deseo o tentación de hacerlo a tu manera cuando realmente Dios está hablando una respuesta clara, precisa para tu vida. Por el pastor, por el líder, por el diácono, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por su palabra. De alguna fuente Dios nos está hablando, pero caso omiso hacemos, sordos, ciegos, porque se levanta en nosotros esa altivez y rebelión de querer hacerlo a nuestra manera. Dios, ayúdenos, por favor, someternos a tu justicia, a deshacer, Señor, de toda idea altiva, de toda opinión propia, toda tentación, Dios, toda rebeldía en nuestras vidas. Y someternos a tu plan, a tu dirección, a tu espíritu, a ser guiados por ti, usados por Dios, bendecidos por Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Rey, como Dios nos ha hablado en una manera tan especial, como un padre aconsejando a sus hijos. Él nos ha hablado hoy con ternura, con paciencia, con compasión. Oiga la voz de Dios.